el reino de los cielos aquí a la tierra. Jesús empezó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca, realizas grandes cambios tanto en tu vida como en la sociedad. Cambios totalmente radicales. Si vemos y observamos y leemos aquellas experiencias donde el Espíritu Santo ha traído avivamiento, nos hace ver que trae una convicción totalmente del pecado y saca a aquellas personas que estaban totalmente sumidas en el pecado y no lo podían dominar, le da libertad. Uno de los ejemplos es el avivamiento de Gales, donde cuentan de que aún las cantinas de licor allí que vendían licor cerraron, porque al momento de venir el avivamiento se produjo una gran deserción de esas personas que eran alcohólicas y ya no frecuentaban estos locales. Aún se dice que el trato a los caballos y a los animales de carga era cambiado, el lenguaje que utilizaban esas personas al momento de utilizarlos en el trabajo, porque ellos se expresaban con una manera despectiva y con una manera grosera a esas bestias de carga. Y al momento de venir el Espíritu Santo, ya aquellos trabajadores no podían decir esas obscenidades que le decían al momento de trabajar. Las palabras totalmente ásperas y groseras ya se habían ido de su boca. No te estoy hablando de una religión, estoy hablando de algo real que debes creer, que cuando viene un avivamiento, cuando viene algo que es el reino de los cielos abierto, viene un cambio radical en el ser humano. No por esfuerzo, no en la carne, no un sentimiento, no es un entretenimiento, es algo real que viene de los cielos y es Dios morando entre los hombres, y el Espíritu hace que todo un país sea cambiado y rendido a los pies de Jesús. Eso lo trae el Espíritu Santo, pero tú y yo debemos creer que Dios viene a limpiar la sociedad del pecado, de la inmundicia del mundo. Dios te ama, porque Dios es un Dios bueno. Y debemos observar que aquellas personas que no volvieron a frecuentar esos expendios de licores, los sacó Dios, porque Dios los ama, no es una religión. Se dice que comenzó totalmente sometidos a la oración. Al momento de Dios traer estos avivamientos, así como la calle Azusa, vinieron porque personas como tú y yo creímos que el Espíritu Santo podía tomar a personas de la carne y llenarlas con el poder del Espíritu, poder cambiar una sociedad. Dios necesita personas convencidas que el reino de los cielos se ha acercado, para que vengan los avivamientos a una ciudad, a un país, a un continente. Dios es bueno y Él va a traer el avivamiento más grande de la historia humana, y te va a utilizar a personas como a ti y como a mí, que están rendidos allí, fieles y comprometidos al Espíritu Santo, en oración, en ayuno, en ruego, en súplica, para que esas personas y países y localidades sean llenas y rendidas del Espíritu Santo. Hoy te vengo a hablar de la oración. Recordemos que Dios mandó a su Hijo en la cruz para que muriera por nosotros y recuperar lo que se había perdido.
esa relación que había entre un Padre amoroso que vive allí en un reino más grande que cualquier reino que tú hayas conocido en la historia de la humanidad. Más grande que el universo, más grande que la tierra. Es el reino de nuestro Padre y tú eres su hijo. Él quiere que tú sepas que hay un poder allí en lo invisible que es de tu Padre. Y tu Padre, como tú eres su hijo, quiere que tú te le acerques totalmente confiado y saber que Él es santo, y Él quiere de que tú en tu corazón seas también santo, caminando en su obediencia, caminando comprometido en su mano, llegando allí, queriendo y amando a ese Padre, que más que ese Padre terrenal, Él te ama mucho más. Jesús de Nazaret te ama y quiere que tú te le acerques a Él, porque Él te necesita para que tú le sirvas y podamos llevar este gran avivamiento allí a las personas que necesitan. Dios quiere que tú lo busques. Hoy te vengo a hablar de la oración. La oración, desde el principio, es la comunicación que Dios tiene. Luego de allí, de la caída del hombre con Adán y Eva, recordemos que Dios quería que tú y yo, siendo creados a su imagen y semejanza, estemos allí conectados con Él. Era un Dios que estaba allí en comunicación continua, abierta, visible, audible, totalmente real con el hombre. El hombre por encima de él no tenía más nadie, solamente la comunicación con su Padre, con Dios. Pero luego del hombre desobedecer a ese Padre amoroso, fue sacado de ese hábitat totalmente sobrenatural y vino a parar a un mundo material, limitado y totalmente lleno de limitaciones. Dios tenía que de alguna forma poder comunicarse con el hombre. Ya el hombre se había encarcelado en el cuerpo totalmente mortal y de pecado que había heredado del padre del pecado, que era Satanás, porque el hombre se había hecho esclavo de Satanás por obedecerle y desobedecer a Dios. Dios, a través de la oración y allí de las ofrendas que le hacían aquellos que habían caído de la gracia de Dios, permitía la comunicación con ese Padre. No como antes, costaba mucho más, pero era necesario que estos sacrificaran y levantaran altares para que ese corazón que tenía llegara otra vez a Dios. Cuenta que Adán y Eva salieron del jardín del Edén y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y Dios se comunicaba con los dos, con Caín y con Abel. Recuerden que el pecado siempre trae consecuencias. Adán y Eva en ese momento dirían: no morimos. Pero recordemos que el pecado se manifestó, ese fruto de lo bueno y lo malo estaba allí reflejado en su descendencia. Esa maldición de la desobediencia estaba allí en sus hijos. Había nacido un hijo que era Abel, representando lo bueno de Dios. Aún en la ofrenda era de corazón, así como Dios quiere que tengamos nosotros un corazón presto para llegar agradable a Él, a su presencia, y que esa ofrenda de oración y de ayuno que nosotros entregamos en el corazón, porque Dios tiene que entender, no necesita nada de ti, solamente quiere que lo busque como un padre y que tú como un hijo lo ames, porque un padre ama a su hijo y el hijo ama a su padre, y el hijo quiere estar con su padre, pero a través
de ese altar de oración, ese altar en búsqueda de Dios, lo haces por amor a Dios. Recuerda que lo que te separa de Dios es la naturaleza caída, pero el Espíritu que mora en ti clama Abba Padre, y Él se comunica con Dios a través de la oración. Yo te digo que la cantidad de tiempo de oración con Dios y comunicación, meditación y en tu interior representa el amor que tú sientas por Dios. Porque si tú llegas y en un teléfono puedes estar pegado, en la televisión puedes estar pegado totalmente viéndola allí, inseparable, 3 o 4 horas, y le oras 5 minutos a tu Padre, 2 minutos, 10 minutos, eso representa que tu oración está siendo totalmente de carga para ti. Y la oración tiene que ser una agradable ofrenda a Dios. Él quiere que por medio de la rendición de tu corazón te acerques a Él. Dios quiere un corazón rendido. Cuando el reino de los cielos se acerca y los violentos lo arrebatan, es porque todos tenemos que arrebatarlo de ese reino que está cerca. Nuestro Padre se ha reconciliado. Las puertas del cielo están abiertas para nosotros a través de la oración, el ayuno, la búsqueda. Tocad y se le abrirá, pedid y se os dará, llamad y se le responderá. Dios quiere que tú te le acerques a Él, pero tenemos que dejar totalmente la religiosidad de tener a un Dios totalmente allí literal, como hacían los escribas y los fariseos, que teniendo a Dios allí fijo, siendo Jesús, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, hablándole directamente allí, ellos buscaban aún en la Escritura y tenían a Dios frente a ellos. Dios le hablaba directamente al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Se fue a los gentiles. Así es muchas veces. Así somos muchas veces, muchas iglesias que somos nosotros. Dios le habla, pero no lo reciben. Y Dios se va allí a otros, a los perdidos. Porque Jesús les dijo, irán delante de ustedes al reino de los cielos, primeramente los ladrones, los recaudadores de impuestos, las prostitutas. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Dios quiere decirte que lo busques totalmente allí, en su intimidad, en oración continua. ¿Qué representa en ti el nacimiento nuevo? El nacimiento nuevo es el ser regenerado en el Espíritu, para que ese Espíritu more por encima de tu sentimiento, por encima de tu cuerpo. Recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu, pero necesitamos poner por encima el espíritu y poner el alma y el cuerpo por debajo. Dios necesita que el espíritu reine sobre el alma y el cuerpo. Así como Moisés fue allí y subió al monte donde estaba Dios, y Dios estuvo en comunión con Moisés, y aún tenía un sitio totalmente privado donde él se metía, se introducía para poder estar con Dios y comunicarse con Dios. Desde los tiempos antiguos y hasta la actualidad, la única forma de conectarse con esa deidad, con ese Padre, con esa inmortalidad, con esa eternidad perfecta, es la oración. Dios quiere que tengas un mundo, una vida llena de oración, que tu mundo esté basado en la oración en la comunión con Dios.
Recordemos que Jesús, al momento de venir siendo Dios, nos dijo: yo no hago la voluntad mía, sino la que por la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús sabía que todo lo que él recibía era porque el Espíritu, cuando vino sobre él, se le abrieron el reino de los cielos, se le abrió ante sus ojos. Allí cuando Juan lo bautizó y salió de las aguas, y el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tanto confío. El reino de los cielos fue abierto a los hombres y fue guiado allí al desierto, allí a ayunar y a orar para vencer la tentación del diablo. Recordemos que Jesús, luego de salir de allí del desierto, se apartaba todas las noches ahí aún oscuro, de madrugada, a orar y estar en comunión con Dios. Pasaba madrugadas, vigilias, buscando la comunión con Dios. Sus discípulos no le dijeron y no estaban totalmente interesados allí en las sanaciones, en las liberaciones. Ellos estaban más interesados en la oración, porque ellos sabían que de la oración venía el poder que tenía Jesús de sacar los demonios, de sanar las enfermedades. Porque le decía: yo no hago las cosas por mí mismo, sino por lo que el que mora en mí las hace. El Espíritu Santo y el Padre las hace. Las obras que yo hago son las obras que me ha entregado mi Padre. Dios, Jesús, el Espíritu Santo saben que ellos son espíritus. Tú eres un espíritu dentro de una carne, y la única forma para poder sacar y aflorezca ese espíritu es por medio de la oración continua. Recordemos que los discípulos no se escuchan hablar de la oración. En ningún lado de los evangelios no se escucha hablar que ellos están sumidos en la oración. Simplemente la última vez cuando estaba Jesús allí en el monte de Getsemaní y orando, y venían por él y le dijo: oren, mantengan su oración para que no caigan en tentación. Y venía y los discípulos están durmiendo, no podían orar ni siquiera una hora. Jesús, enojado, le dijo: es que no pueden orar una hora, oren por lo menos una hora para que no caigan en tentación. La oración nos hace comunicarnos con ese poder de Dios que está allí en el trono. Yo te digo que yo he visto el trono 3 veces de Dios, a Jesús muchas veces. Cuando me encomienda una misión, Jesús se me aparece. Cuando hay un peligro muy inminente para un siervo, para una sierva, para un ministro, Dios, Jesús se me aparece y lo veo con estos ojos y lo escucho con mis oídos totalmente visible, muchas veces en visiones, muchas veces los ángeles. No me importa que los religiosos que dicen que esto es religión, esto está confundido. Los religiosos no ven ese reino abierto, no pueden verlo, porque el reino de los cielos es espíritu y está para los que tienen fe, como tú y yo que tenemos fe. Dios quiere traerte un evangelio, que viene a traer un Jesús vivo. Jesús está vivo, un Padre que está vivo y te ama, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios quiere tener comunión contigo. Dios te dice hoy que así como los discípulos que estaban allí no podían sostenerse una hora en oración, luego que vino el Espíritu en Pentecostés, recordemos que Jesús le dijo a ellos: no salgan del aposento alto allí esperando el Espíritu Santo, métanse en oración, no salgan hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y les dé poder. Recordemos que ellos, que luego de la muerte de Jesús, no estaban en oración, estaban allí en una barca pescando para poder comer.
estaban en los negocios y en las cuestiones del mundo. Se fueron y se apartaron totalmente del pensamiento de evangelizar. Pero Jesús les dijo, vayan y muétanse en oración y no salgan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Esto quiere decir que en medio de la oración se comunicas y traes el poder de Dios a la tierra. El reino de los cielos está abierto. Y el reino de los cielos está abierto para ti y para mí. Dios es bueno porque nos ha abierto el poder de los cielos. Los ángeles están a nuestro servicio. Dios los pone a nuestro servicio. Ellos son nuestros ayudadores, nuestros ministradores. Dios es poderoso y es santo. Jesús hacía milagros, los hace y los seguirá haciendo porque Él es poderoso. Ayer, hoy y siempre. Pero recordemos que no solamente Él. Los discípulos, luego de salir de ese cuarto de Pentecostés, allí donde habían recibido poder, ellos tenían necesidades de trabajar y resulta que salió inconveniente porque se necesitaba mucha gente para atender a aquellas personas que estaban allí de la iglesia, y ellos les dijeron, no es conveniente que nosotros nos descuidemos de la oración. Es necesario que nosotros apóstoles estemos totalmente continuos en la oración y no la descuidemos. No es justo esto. Y nombraron a los diáconos, entre ellos Esteban y Felipe. Y estos estaban totalmente llenos de poder y hacían maravillas y milagros ante los ojos del pueblo, siendo diáconos. Tenían poder sobre el Espíritu Santo. Y Esteban allí demostró el poder hasta la muerte. Y Felipe levantó la primera iglesia en Samaria. La oración te da la conexión con el reino de los cielos y lo hace traer a ti. Dios quiere que tú mantengas una relación íntima con Dios, con Él. Él te ama, tu Padre te ama. Tienes que entender y ver y estudiar totalmente lo que es el reino espiritual. Allí en la Biblia, más allá de lo literario, tienes que entender que cuando Dios se te presenta, que te digo que yo lo veo y lo escucho y puedo totalmente tener una comunicación totalmente agradable con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, es porque Dios te ama y lo quiere hacer contigo y conmigo, con cualquiera. Pero lo que tienes que entender es que Él te ama, que solamente Él quiere que tu corazón sepas que tú eres alguien comprometido con Él, porque Él murió en la cruz para pagar, para vencer el veneno del mundo que corrompe la mente, corrompe el cuerpo, el corazón del ser humano, que es el pecado. El pecado te aleja de Dios. Dios es santo. Quiere que nosotros estemos totalmente en una comunión con Él. Dios quiere que tú y yo estemos allí en su mundo espiritual. ¿Y qué trae el mundo espiritual? Recuerde que Moisés salió de la presencia de Dios con el rostro brillando. Luego de esto, los apóstoles allí, por medio de Pablo, después de renacer el hombre en un mundo espiritual, dice que Dios te da a ti y a mí dones espirituales sobrenaturales que tú no puedes totalmente resistirte a ellos, porque son las armas, los regalos espirituales para tu iglesia, para mí, para el cuerpo de Dios, para la novia celestial. Los dones espirituales son los regalos que le da Dios a una novia para que se defienda. El don de lengua, el discernimiento de lengua, el don de ciencia, el don de milagro, el de profecía, el don de sanidad, todos esos dones son para que se defienda ante un enemigo que lo va a atacar.
el decirte por medio del don de ciencia, decirte que estás en peligro y que si tú continúas en ese pecado que Dios ve y no le agrada y quiere por medio de sus profetas o aquellas personas que tienen el don de profecía, decirte algo totalmente con calma y con amor, exhortarte, porque Dios te ama y sabe que eso te va a llevar a la muerte y la perdición. Y eso es parte de la iglesia. No podemos sellar esa entrada al Espíritu Santo a la iglesia. Los dones del Espíritu, la gente, tu gente que está allí dentro de la iglesia, tiene que levantarse. Tenemos que levantarnos en los dones espirituales, dice Pablo. Busquen los dones espirituales, busquen los mejores dones espirituales. Tenemos que buscarlo y quererlo con el corazón, porque ellos son regalos de Dios. Dios te ama, te ha dado todos los tesoros de los cielos. La oración, el ayuno, los dones espirituales te lleva a un mundo espiritual abierto ante tus ojos. Pero tienes que creer para que Dios pueda morar en ti y que Dios se manifieste en ti y que pueda ver el Espíritu Santo, pueda ver a Jesús, pueda ver a Dios, creer en el mundo espiritual que es visible. Dios lo hizo visible para ti porque te transformó en un ser de carne a un ser espiritual, porque Él ha vencido aquella naturaleza pecaminosa con Adán y te vino a recobrar lo sobrenatural que se le había dado al principio del hombre. Dios te ama.